Nosotros, hermanos, ministrarnos con su palabra. Así que vamos a abrirle el corazón, vamos a abrirnos de capa con el Señor. Hoy no se trata esta palabra de alguien que no vino. Hoy se trata esta palabra de tú que estás aquí. Amén. De ti que estás aquí. Mira lo que dice entonces, vamos a poner nuestros ojos en Primero de Reyes, capítulo 3, versículos 23 al 28. Hoy cerramos nuestra serie titulada Encuentro. Hoy es la última parte de esta serie que trajo tanta bendición a nuestras vidas, tanta instrucción, a partir de este gran encuentro que tiene Dios con Salomón, en esa visión donde Dios le dice: mira, cheque en blanco, Salomón, pide lo que quieres, despáchate con la cuchara grande. Y Salomón pide sabiduría. Es una cita muy conocida, un personaje muy conocido, y sin embargo alrededor de este capítulo hemos encontrado más que solamente la petición de Salomón por sabiduría a Dios. Hemos encontrado mucho más, y entre eso hemos encontrado este primer desafío que tiene Salomón frente a dos prostitutas, con una situación muy ahí específica, ¿verdad? Ellas habían tenido una muerte de cuna entre ellas, y una decía que era su hijo el vivo y la otra no, es el mío. Y entonces Salomón imparte sabiduría. Pero entonces vamos a poner nuestros ojos ahí, hermanos. Vamos a hacer nuestra lectura panorámica, y quiero pedirte algo en el nombre de Jesús. No escuches esta lectura, pon atención, que resalte cada palabra. Permite que Dios desde este momento te esté hablando. Amén. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por en medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén. Yo espero que hayas prestado atención y que hayas permitido que cada palabra penetrara en lo profundo de tu corazón. Y vamos a hacerlo como lo hemos hecho durante varios años, verso a verso. En los primeros dos versículos de nuestra lectura panorámica dice: el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Hasta aquí esta primera meditación que vamos a tener. Si observamos el texto, hermanos, desde el versículo 23, y me lo ponen aquí, desde el versículo 23, Salomón resalta la palabra de quién, hermanos, de las dos prostitutas. Esto nos muestra, hermanos, que él escucha a las dos, ¿verdad? Y no solamente eso, que les da el mismo valor y el mismo peso a las palabras de cada una. Nosotros lo interpretamos como con esa frase de: es tu palabra contra la mía. Porque cuando una dice una cosa y la otra dice la otra, bueno, entonces tienes que darle peso a las dos palabras. ¿Y a eso cómo creen que se le pueda denominar, hermano? Cuando alguien le da el peso a las dos palabras: justicia, equidad. Es cuando tú le das la misma importancia a la voz de cada persona. Y yo quiero presentarte a ese Rey de Reyes que le da peso a nuestras palabras, le da importancia. Yo quiero preguntarte, hermano, si un niñito de 4 años se acerca al Señor y le dice: Señor, yo te quiero pedir que mis papás puedan tener dinero para comprarme un oso de peluche. ¿Sería importante frente a la oración de un mandatario que dice: yo necesito sabiduría para instruir a esta nación? Yo creo que sí, porque nuestro Dios es un Dios que le da importancia a nuestras palabras. Él toma nuestra vida en serio, hermanos, le toma importancia a nuestra vida. Quizá muchas veces para nosotros ni siquiera nuestras propias oraciones son importantes, pero para Dios somos importantes.
nosotros y las palabras que le decimos, Dios la toma en serio. Y ojo, hermano, porque Dios toma en serio nuestras palabras. Por eso hay que cuidar mucho lo que decimos frente a Dios, ¿no te parece? Hay que tener mucho cuidado porque Dios sí me escucha. Él nos toma en serio. Y como toma en serio la vida de un niñito, como toma en serio la vida de un mandatario, como toma en serio, según nuestro texto, la vida de una prostituta. ¿Quién era una prostituta o quiénes son las prostitutas, hermanos? Son mujeres que venden su cuerpo a cambio de dinero. ¿Cierto o no? Y a lo mejor, perdonen que seamos crudos con este texto, pero nos está presentando desde hace varias semanas el Señor a un par de prostitutas con una problemática importante. Si fuera otro diría, son prostitutas, ellas no tienen derecho, ellas no deberían tener voz y voto, pero Dios les dio voz y voto. El Señor siempre tomó en serio la vida hasta de personas tan pecadoras como ellas, o como tú, o como yo. Sí o no, hermano, hay muchas mujeres prostitutas que el Señor permitió que se le acercaran, que el Señor utilizó incluso en su plan divino. Ahí tienes a Rahab, la prostituta, que nada menos y nada más fue la descendiente de David, la ascendente de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos entonces que el Señor nunca reprobó, nunca rechazó a ninguna persona, a ninguna, hermanos. Lo aprendimos la semana pasada, que en Dios no hay rechazo, que Dios acepta a todos, a todas las personas. Y esto aprendimos las semanas pasadas, ¿cierto o no, hermanos? Nosotros tenemos que abrir la puerta de esta iglesia a todos. Y amamos a todas las personas como Dios ama a todas las personas, pero no ama los pecados, ¿cierto o no? Nosotros amamos a las personas, pero no les aplaudimos pecados, como Dios tampoco nos aplaude los nuestros. Entonces esto no significa que Dios, al aceptar la cercanía de mujeres prostitutas, digan, bueno, continúen así, yo las voy a utilizar. Por supuesto que no. El Señor las acepta tal y como vienen, pero si ellas se rinden al Señor como cualquier otro de nosotros los pecadores, pueden encontrar salvación y perdón de pecados. Y yo lo creo firmemente porque la Biblia así lo dice. Ahora miren, observemos el texto. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2, 24 al 25. Un servidor de Dios no debe andar en peleas, al contrario, debe de ser bueno con todos, saber enseñar y tener mucha paciencia. Y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Vamos a leer Mateo 5, 44 al 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Esos dos textos nos dan una enseñanza importante. Dice, al contrario, en 2 de Timoteo, deben ser buenos con todos. Y en este escenario que nos acaba de poner el Señor con 1 de Reyes capítulo 3 al final, vemos a un rey Salomón siendo bueno con todos, aceptando a cualquier persona y en cualquier situación, sí. Porque en esto vemos entonces a nuestro Rey de Reyes, al Señor Jesús, que Él acepta a todos y Él es bueno con todos. Incluso en Mateo dice que hace salir su sol sobre buenos y malos. Y dejen claro esa parte, buenos y malos, justos e injustos. El Señor no es un Dios, hermanos, en donde podemos encontrar aceptación y refugio. Yo sé que nuestro pecado nos grita, no te acerques. Y nuestro pecado nos dice, oye, no tienes ni vergüenza. ¿Cómo te acercas al Señor si eres un pecador? Pero lo dijimos hace un momento en nuestra administración, ¿cierto o no? Claro, si nos miramos a nosotros, pues vamos a encontrar rechazo hasta de nosotros mismos. Nos vamos a ver en una situación tan sucia que no nos vamos a encontrar dignos de acercarnos al Señor. Pero cuando vemos la cruz, hermanos, cuando vemos a Jesucristo con su mirada de piedad, con toda la misericordia en su rostro, ¿no te da confianza de acercarte a Él? Sí, definitivamente, hermano, porque si entonces no vemos verdaderamente la cruz de Cristo en toda su gloria, nunca nos vamos a acercar.
Porque en la cruz de Cristo no mirabas a alguien con enojo, con decir, mira, ¿por qué estoy aquí? Por tu culpa. ¿Tú podías ver esa mirada en la cruz? Por supuesto que no. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo muestran la gracia y la misericordia que había en su rostro. Perdónalos porque no saben lo que hacen. La mirada del Señor tiene aceptación por ti, por mí y por cualquier pecador que se acerque, hermanos. Y el Señor dice en su palabra, sé bueno con todos, porque el Señor hace salir su sol sobre justos e injustos, y Él es bueno con buenos y malos. Y eso lo puedo comprobar yo. Pablo decía y lo enfatiza ahí en el libro que estamos leyendo ahora, Los varones de Charles Swindoll, dice eso. Pablo incluso dice, yo soy el primero de los pecadores. Y uno diría, ay, ese Pablo, bueno, queriéndose hasta ganar el más pecador de todos, ¿no? Porque hasta parece que a lo largo de su libro de fariseos soy el más fariseo, de escribas el más escriba y de pecadores el más pecador. Bueno, nadie te gana, Pablo. Pero la realidad es que en serio sí había llegado al punto Pablo de decir, soy el más grande de los pecadores. Porque al observar su vida, hermanos, él perseguía a los cristianos, los mataba, los jalaba de los cabellos y los sacaba y los enjuiciaba. Y dice la Biblia que su primera escena en donde sale Pablo, él estaba consintiendo la muerte de Esteban. Y algunos teólogos mencionan, algunos estudiosos dicen que eso de consentir tenía que ver aún con su expresión facial. ¿Te imaginas cómo podía estar el rostro de Pablo cuando estaban apedreando a Esteban después de que estaba diciendo, perdónalos, no les tomes en cuenta esto? Y él diciendo, sí, qué bueno que lo estaban apedreando. Imagínate ese Pablo, hermano. Y Dios lo perdonó. Lo perdonó y él mismo dice, yo soy el más pecador de todos. Hermano, tú y yo estamos en una condición de pecado también y somos aceptables al Señor. Somos aceptos, no por nosotros, sino por lo que Cristo hizo. Deuteronomio 1:17 dice también, no mostraréis parcialidad en el juicio, lo mismo oiréis al pequeño que al grande. No tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Dios, y el caso que sea muy difícil para vosotros, me lo traeréis a mí y yo lo oiré. Muchas gracias. Y en esta lectura podemos ver muchísimas cosas, amados hermanos. Presten atención, por favor, claven su mirada en este texto. No mostraréis parcialidad. Ahora veamos el texto en Salomón. ¿Salomón mostró parcialidad? Fue imparcial con las dos prostitutas, con las dos, hermano. Él no sabía, pero yo quiero preguntarte, la realidad, los humanos, los seres vivos, y es más, nosotros los que decimos ser creyentes, ¿somos verdaderamente imparciales? La verdad no, hermanos. La imparcialidad es un gesto carnal. La imparcialidad es una evidencia de que Cristo no está en nuestro corazón y que el Espíritu Santo no está a plenitud gobernando nuestras vidas. Ahí tienes el caso se me va, hermanos, la madre de Jacob y Esaú, Rebeca. ¿Rebeca fue imparcial? No. Ahí tienes el caso de Jacob. ¿Jacob fue imparcial con sus hijos? ¿Cómo distinguió a uno de ellos? La imparcialidad, hermanos, es un gesto carnal que evidencia la falta de control del Espíritu Santo en mi vida. Porque la imparcialidad, la imparcialidad es ser imparcial. Ya me revolví, hermanos. Gracias. La parcialidad es carnal y es una evidencia. Ahora escuchen, hermanos, dice, no mostraréis parcialidad en el juicio. Lo mismo oiréis al pequeño que al grande. Y lo acabamos de mencionar, ¿verdad? La voz de un niño pequeño para Dios tiene peso. Yo no sé si nosotros en nuestra mente pensemos, hermano, que hay que llegar a cierta edad para ser escuchados por Dios. Pero la bendición es saber que Dios nos escucha. Y ojalá y que esto lo podamos ministrar en la vida de nuestros pequeñitos ahí abajo. Dios te escucha. Ahí dice, no mostraréis parcialidad en el juicio, lo mismo oiréis a pequeño que al grande. Y así es Dios. Dios es imparcial, hermanos. Dios escucha a todos. Y Dios no tiene favoritismos. Y Dios tampoco dice, bueno, que no falla en congregarse lo voy a escuchar más, pero a este que viene cuando quiere, él lo voy a escuchar menos. Qué bueno que nuestro Dios es imparcial. Qué bueno que nuestro Dios
es un Dios de justicia. Y hemos visto, ¿verdad?, esa imagen gráfica que tienen en los juzgados de esta mujer con la venda en los ojos y con una balanza y está equilibrada. Y ese es como el símbolo de la justicia, el equilibrio. Y yo veo en esta escena de Salomón equilibrio, justicia. Yo no veo inclinándose la balanza por alguien más. Y aquí nos va a desmenuzar nuestro Dios, hermano. Quiero decirte a ti, amada iglesia de Dios, Dios es justo. Dios es justo y a ti no te ve con mejores ojos de lo que ve al que está allá afuera perdiéndose. Dios es justo. Te ama tanto a ti como lo ama a aquel o aquella que se está perdiendo. Lo ama y desea su salvación como también desea tu crecimiento. Esa es la justicia de Dios. Él no dice, tú tienes más puntos que los otros. Cuando clavemos eso en nuestro corazón, hermano, dejaremos de ver a los que están allá afuera de una manera diferente. Somos lo mismo delante del Señor. Somos igualmente amados. Somos de igual importancia. Nuestras oraciones son igualmente escuchadas por este Dios imparcial. ¿Lo entendemos así, amada iglesia? Esa escena la vemos en Salomón frente a dos prostitutas, a quienes les dice, yo me imagino esta balanza. Tú dices que el tuyo es el vivo. Tú dices que el tuyo es el vivo. La balanza la dejó pareja, ¿cierto o no? Hasta aquí la balanza está pareja delante de estas dos mujeres pecadoras. Ya voy a decir pecadoras porque nuestro Charlie se estremece cuando decimos prostitutas. Domingo pasado me dice, pastor, oiga, ya no les diga prostitutas, dígales, no sé, trabajadoras de la vida galante. Bueno, me dijo otra cosa, pero luego se las cuento. Aventureras, me dijo. Nada, no es cierto, Charlie. Ahora escucha, mira lo que dice Mateo 22:16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Gracias. Fíjate, esta versión dice, porque no miras la apariencia de los hombres. Hay otras versiones que incluso dicen, porque no haces acepción de personas. Fíjate nada más este rasgo tan hermoso en Jesucristo, que hasta los mismos fariseos lo reconocían. Porque en base a este texto, entonces podemos observar que alguien que es imparcial, lo muestra en su vida. Y es notable porque ellos lo decían, sabemos que eres maestro de la verdad y que no haces acepción de persona, que eres imparcial. Dice, porque no miras la apariencia de los hombres. Hermano, algo que tenemos que permitir que Dios trabaje en nuestro corazón es esta característica natural de Dios, la imparcialidad. Yo creo, hermanos, que a través de la Biblia hemos visto ejemplos de hombres, de mujeres, de padres, que en su parcialidad, en su inclinación hacia uno de sus hijos o hacia alguna de sus personas alrededor, cometieron grandes fracasos. Grandes fracasos, hermano. Así que expongamos nuestra vida. Digámosle al Señor, sobre todo nosotros los que somos padres, hermano, que el Señor nos muestre si hemos sido parciales con alguno de nuestros hijos. Porque si nuestros hijos nos lo dicen es por algo, hermano. Algo. Tú sabes que no hay ningún juez más escrupuloso que los hijos. Y ellos nos dicen, sí, claro, a él no le dices nada. Sí, claro, porque es tu favorito. Aguas, hermano, a lo mejor tú digas, él lo dice, pero sabe Dios que los amo. Nosotros decimos, sabe Dios que los amo por igual. Pero entonces él dice, bueno, lo sabe Dios, pero yo no lo sé. O al menos no lo veo así. Entonces tenemos que tener cuidado. Claro, Dios sabe que los amamos, pero quien debe saberlo son nuestros hijos. Y no lo debemos decir con palabras, con actos, hermano. Actos. Yo estoy consciente de que muchas veces ocurre con los papás que nos sentimos identificados de alguna manera con uno. Y tú puedes justificar muchas de tus acciones en eso. Es que yo me siento más identificado con la personalidad de tal y no tanto con aguas, hermano, porque parecería muy noble, parecería muy legítimo, pero ese es un punto rojo que tenemos que observar y decir, no puedo tomar
partido. A pesar de que yo tenga cierta conexión con tal hijo, no puedo tomar partido. Que en lugar de hacerlo tu justificación, sea tu punto de emergencia. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Que diga yo, no, espérate, sí me siento identificado, entonces hay un problema aquí. Tengo que entonces, si me siento identificado más por este niño, tengo que buscar sentirme identificado con el otro. Tengo que hacerlo. Jesucristo, hermano, reunió en su equipo, vamos a solamente ponernos en la vista a los 12 apóstoles. ¿Eran parecidos los 12 apóstoles? No, caracteres diferentísimos. Ahí tenemos al iracundo Pedro, al melancólico Juan, al traicionero Judas, y bueno, tenía de todos en esa elección que él mismo hizo. Y su relación con ellos, hermano, fue imparcial. De la misma manera los trató a todos, hermano. Y yo creo que tú y yo tenemos que encontrar ese punto en el que tengamos que llevar nuestra vida delante del Señor para ser también imparciales como Él lo es. Vamos a avanzar. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Pero estamos estudiando, hermanos, esta parte de Primero de Reyes. Y en nuestro primer punto estamos estudiando el versículo 23 y 24. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Vamos a volver a clavar nuestra mirada ahí. En el 23. Allá están. 24, gracias. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. El rey pide una espada y a través de esa espada imparte justicia. ¿Tú lo ves así conmigo? Él utilizó la espada para encontrar la verdad. Él utilizó la espada para impartir justicia. La espada fue el elemento que utilizó para confrontar a las dos mujeres bajo sus dos palabras a la verdad. Y esto me muestra mucho de lo que es la Biblia, porque la Biblia es la espada de Dios. La Biblia es la espada del Espíritu Santo, hermanos. Y a través de ella, de la misma manera en la que vemos este escenario con Salomón y las prostitutas, vemos también cómo la Biblia trae a nuestras vidas justicia y verdad. Cuando exponemos nuestra vida, cualquiera que sea, vamos a encontrar lo mismo que encontró estas dos mujeres en esta espada: verdad y justicia. Fíjate lo que dice el texto que acabamos de leer, precisamente dice eso. Y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tú y yo también tenemos una espada, hermano. Así que si tú tienes situaciones especiales, tú puedes utilizar esta espada. Y que no dejes nada bajo tu criterio, nada a consideración de tu opinión. Tú puedes presentarle al Señor todas las situaciones que tú digas salen de mi control, salen de mi capacidad. Preséntaselas al Señor y vas a encontrar lo mismo que Salomón y estas mujeres en esta espada: justicia y verdad. A través de ella, hermano, vamos a encontrar la verdad. Y esta verdad, dice, trae libertad. Y esta verdad nos hace libres. Tú no tienes por qué impartir tu criterio al educar a tus hijos. Imparte Biblia. La Biblia es justa, ¿cierto o no, hermano? La Biblia es justa. Es imparcial. La Biblia no se inclina a nadie. La Biblia es justa. Y entonces, si tú y yo queremos impartir educación a través de nuestro criterio, yo no creo que vas a tener los mismos resultados a que si impartes la palabra de Dios. Lo mismo en una iglesia. Lo mencionamos la semana pasada. ¿Qué pasa en estos casos especiales? Si llega una persona aquí a la iglesia, ya que somos y gritamos que somos una iglesia que le abre de par en par la puerta a todas las personas, ¿qué pasa si llega aquí una persona que es, no sé, una prostituta? Vamos a seguir con el mismo tema que la Biblia nos presenta. Y es evidente, su manera de vestir, su manera de hablar. Ella se sienta atrás. Nosotros creemos que Dios la acepta, por lo tanto no podemos rechazarla. Se sienta y pasan las semanas, hermanos, y la vemos vistiendo de la misma manera. Y pasan los meses y la vemos vistiendo de la misma manera, dedicándose a lo mismo, con la misma expresión seductiva. Y vemos que pasan 2 años y la vemos en la misma condición. ¿Qué harías tú, hermano? Diría Peña Nieto, ¿no se acuerdan? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harías, hermano?
Se acercarían seguramente algunos a mí y me dirían, oiga pastor, ¿qué piensa hacer? ¿Qué piensa hacer? Vaya y dígale, o sea, que se ponga atavíos. Orar, muy bien, gracias hermano. Atavíos de mujer pura. ¿Qué se hace? Hermano, nosotros tenemos la plena confianza que si en una iglesia se imparte la palabra de Dios, la palabra de Dios es una espada que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas. ¿Cierto o no? Entonces esta palabra, hermano, va a ser imposible que una persona permanezca frente a la palabra y a la constante palabra y que siga igual. Nosotros tenemos la confianza de que eso va a pasar. No hemos tenido un caso así. Pero si llegara a pasar, hermano, creemos que es el Señor quien va a confrontar la vida de esa persona. Porque si yo la confronto, hermano, yo no tengo la justicia y la verdad que posee la Biblia. Entonces podría o lastimarla, ofenderla o mostrarle rechazo. Si estamos de acuerdo con esto. Porque lo leímos la semana pasada con muchos textos. Dice la Biblia, el que a mí viene, no lo echo fuera. Se refiere a Jesucristo. Él no va a echar fuera a nadie, pero su palabra es tan viva y es tan eficaz. Repite conmigo esa palabra, hermano, juntos. Eficaz. ¿Qué entendemos por eficaz? Que funciona, que sirve. Y si creemos que sirve, hermano, entonces quien se impacta contra esta palabra no puede estar en las mismas condiciones. Y por supuesto Pablo, Bernabé, escribieron mucha del orden de lo que hoy disfrutamos en las iglesias. Ellos fueron muchos de los precursores de las instrucciones específicas a la iglesia, sobre todo en el libro de 1 y 2 de Timoteo. Dice, dile a la iglesia en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su actitud, sí hay instrucciones. Pero hermano, es como el manual que tienes que agarrar en casos especiales. Por eso dice la Biblia que leímos en Deuteronomio, te lo voy a volver a leer. Te mostraréis parcial en el juicio, lo mismo oiréis al pequeño que al grande. No tendréis temor de hombre, porque el juicio es de Dios. ¿El juicio es de quién? Y en caso, escucha bien esto, y en caso de que sea muy difícil para vosotros, me lo traeréis a mí y yo lo oiré. ¿No hay instrucción en Dios, hermanos? Sí. ¿Nos deja algo a nuestra consideración o criterio? No. Si llegaras a pasar ese caso, lo tenemos que exponer al Señor. Y si creemos en Él, creeremos entonces que nos va a dar la luz del actuar en un caso tan específico. Pero antes yo confío totalmente, ciegamente, en la suficiencia de la palabra. La palabra es suficiente. He estado escuchando muchísimo a un predicador últimamente que se llama Miguel Núñez, no sé si ustedes lo conocen, y a otro que se llama Sugel Michel, algo así. Y son teólogos, son muy, muy buenos como teólogos, ¿sí? Y este hombre repite 1000 veces, la suficiencia de la palabra, la suficiencia de la palabra. Tanto que ya me enamoró esa palabra. Porque sí, es suficiente la palabra, hermano. ¿Qué recurso tiene el pastor, hermano, para que su iglesia crezca? La suficiencia de la palabra. ¿Qué recurso tiene el pastor para dar consejo? La suficiencia de la palabra. ¿Qué tenemos los pastores, hermano? Muchas veces, hermano, los propios pastores se han autodibujado que nosotros tenemos, no sé, una energía que con tan solo estar ahí cerca de la persona se pone a llorar. Eso es mentira. Creemos en la suficiencia de la palabra. Cuando nos acercamos a casos, hermano, yo no me pongo a tronarme los dedos. Cuando estaba chico y iniciaba mis pasos al pastorado, sí me tronaba. ¿Qué le voy a decir? ¿Y ahora qué le digo a este matrimonio? ¿Y ahora qué? ¿Cómo les llego para que se reconcilien? Ya no. Ahora creo en la suficiencia de la palabra. Y abro lo que dice la Biblia. Y creo fielmente que la Biblia tiene la capacidad para llegar al corazón donde yo no puedo llegar. Yo no puedo llegar, hermanos. Así que, hermano, la justicia se imparte con la Biblia porque es suficiente. La verdad se imparte con la Biblia porque es suficiente. Incluso, hermano, aún el Señor mismo se muestra con la palabra como su arma más poderosa. Mira lo que dice Efesios, ya lo leímos, Apocalipsis 1, 10 al 18.
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué figura tan espectacular, ¿no te parece? Por decirlo menos. Qué figura, qué manera de ponernos una imagen que pudiera, no sé, tantito dibujar en nuestro pensamiento. Porque yo estoy seguro, 100% seguro, que esto que pudo plasmar el apóstol, hermano, no se asemeja de verdad a la realidad de estar frente a frente. O sea, la palabra de Dios está plasmada, es viva, es eficaz, es verdadera, es suficiente, pero estar enfrente yo creo que ha de estar inenarrable. Definitivamente, hermano. Y es impresionante, pero lo que más me encanta dice que, bueno, y lo que suma a nuestro mapa espiritual en este punto, es que dice que en su lengua o su lengua era como una espada, ¿cierto o no? Ahora, estas figuras no son literales, ¿estás de acuerdo, hermano? O sea, yo creo que tenemos que tener un cuidado ahí con la interpretación de la palabra. Hay figuras de la palabra de Dios que son literales y otras, hermanos, que estas figuras nos representan y tipifican algo. Esto no significa necesariamente que cuando tú y yo veamos a Jesucristo, porque ¿quién quiere ver a Jesucristo, hermanos? Amén. ¿Lo esperamos, iglesia? Lo esperamos. Esperamos ya ver a Jesucristo. ¿Te imaginas a ver a Jesucristo literalmente con una espadota aquí enfrente en su boca? No es así. Lo que tipifica es la palabra de Dios. Tú y yo entendemos que Jesucristo obtuvo victoria en el desierto sobre Satanás por la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es el arma más poderosa que el Señor puso en nuestras manos para vencer al enemigo. Y sobre todo ahora entendemos que no solamente es para vencer al enemigo, ahora entendemos que también es para impartir justicia y verdad en nuestra casa. Pero hermano, esa justicia y esa verdad tiene que ser primero impartida en mí, hermano. Yo tengo que ser el primero en ser impactado, impartido por esta palabra, por esta espada. Amén. Que penetre en lo profundo de mi corazón, que haga las transformaciones que el Señor anhela ver visibles en mi vida, hermano. No solamente como algo ahí figurativo, como no sé, una imagen ahí bastante interesante de una espada penetrando mi corazón. Y es que la palabra debe penetrar tu corazón para que tenga acción. Si no, no hay. Ahora, hermano, quiero que pensemos en esto. ¿Qué pasa literalmente si una persona clava una espada en el corazón de otra persona? ¿Qué le pasa? Se muere. ¿Qué tiene que pasar para que mi viejo hombre se muera? Que la espada penetre mi corazón. Porque ese sería una estocada certera. Si penetra mi hombro, hermano, me muero. Pero si penetra mi corazón, es una muerte segura. Y si yo en verdad, escuchen esto, amada iglesia, si yo en verdad estoy exponiendo mi vida a la palabra de Dios, uno de los objetivos que yo debo estar buscando es que muera mi viejo hombre, que según la Biblia está viciado, ¿cierto o no, hermano? El viejo hombre está viciado, tiene mañas. Alguien que nos puede hablar de mañas es el Gerard. ¿Sí o no? Nuestra vida está llena de vicios y
y manías, hermano. Sí, es la verdad. Y necesitamos entonces que muera el viejo hombre. Que muera el viejo hombre. Y para que eso sea una verdad y una realidad, exponte a la Biblia, hermano, y que penetre hasta lo profundo de tu corazón. Tiene que penetrar. Si la Biblia es un rasguño, no te va a hacer nada. Si la Biblia solo te rasguña, si la Biblia solo te hace un efecto superficial, porque un rasguño es un efecto superficial. Pero si penetra de verdad hasta partirte el alma, ahí vas a encontrar la muerte de tu viejo hombre y vas a poder encontrar la transformación verdadera. Todo el que se impacta contra esta Biblia va a tener un verdadero cambio de vida. Amén. Yo lo entiendo así. Yo creo que el Señor plasmó estos versículos para mostrarnos el impacto que la Biblia tiene. Mira lo que dice Apocalipsis 2, 12 al 16. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Hasta ahí, Gerard. Mira lo que dice la palabra. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, de doble filo. Y luego un texto nos dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Entonces definitivamente estas figuras nos llevan a entender que esta espada tiene que ser la Biblia. Y que nosotros también tenemos que no solamente empuñar la Biblia para andar agarrando a machetazos a medio mundo, sino que nosotros mismos tenemos que ser impartidos por ella. Nosotros deberíamos ser los primeros en ser impactados por la palabra de Dios. Amén. Y yo quiero preguntarte, hermano, hoy va a tener un significado muy diferente esta expresión. Hermano, ¿estás siendo impactado por la palabra de Dios? ¿O solo rasguñado? ¿O te han puesto la espada en la mano para impartir a varios? Que tú dices, no, si quiero impartir a varios de mi casa. Impartirlos, pero por la mitad, ¿verdad? Entonces, hermano, algo tenemos que aprender de este primer punto. Y yo quiero, solo para resumir el primer punto, esa imagen que nos deja la palabra de Dios. 2 prostitutas son aceptas delante del rey Salomón, como cualquier pecador es acepto delante del Rey de Reyes. Este rey Salomón, con equidad y con imparcialidad, le da peso a la voz de las 2 prostitutas. Lo mismo que encontramos en Jesucristo nuestro Señor, quien le da voz y le da importancia a la voz, tanto de un niño pequeño como la de un grande. Vemos el mismo punto. ¿Qué utilizó Salomón para impartir justicia y verdad a estas 2 pecadoras? Una espada. ¿Qué utiliza el Señor para impartirnos verdad y justicia a nosotros? Su espada, que es la palabra de Dios. Vamos a avanzar entonces. Versículo 25. Bueno, si alguien anota y tiene ahí sus puntos, el primer punto se llama: con la espada se imparte justicia. ¿Cómo se llama, hermanos? Amén. Segundo punto, actos impactantes que nos llevan a actos contundentes. Lo repetimos, actos impactantes que nos llevan a actos contundentes. Amén. Fíjate por qué. Enseguida el rey dijo: partid por en medio al niño y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. Y tú dirías, ¿y este es el rey que no había sabio como él? ¿Cómo que pártelo? Pues a lo mejor no debía haberle pedido sabiduría, sino piedad, o cordura, o sensibilidad. ¿Cómo se le ocurre partir a un niño por la mitad? ¿Pero en qué cabeza cabe? Pero tú y yo hemos visto muchos actos impactantes que mostraron y provocaron actos contundentes. Ahí en Génesis vemos a Dios pidiéndole a un padre que sacrificara a su hijo. Y este padre en obediencia va, prepara el altar y todo lo que tú y yo sabemos. Y cuando estaba a punto de enclavar al niño, el Señor lo detiene. ¿No fue un acto impactante? ¿No lo llevó a un acto contundente? ¿Cuál fue el acto impactante? Que Dios le pidiera el sacrificio de su hijo.
¿Cuál fue el acto contundente que provocó? La obediencia de este hombre. Siempre el Señor nos ha llevado a actos impactantes, hermanos. Siempre, siempre. Por favor, entiende que la vida se trata muchas veces de actos impactantes. Saulo tuvo un encuentro con el Señor Jesús en el camino. ¿Y qué pasó, hermano? Tuvo un acto impactante. Lo tumbó del caballo, lo dejó ciego. Ese fue su acto impactante. ¿Lo llevó a actos contundentes a Pablo? Por supuesto. Vamos a calificar cuál fue ese acto contundente, hermano. Pablo, ¿qué hizo después de ese encuentro con Jesucristo? Llevó el evangelio a los gentiles. Hubo un cambio radical. Y antes de llevar el evangelio hubo toda una serie de acontecimientos contundentes de parte de Pablo. Ya no vemos al Pablo que dice que estaba respirando amenazas y muerte. Ahora lo vemos sumiso, dependiente no solo de Dios, sino del ministerio aún de otras personas, como Bernabé, como, se me va el otro, el que le envió para, no, al que envió para que le recibiera la vista, Ananías, gracias hermanos. Ananías. Ya no lo vemos de la misma manera. Ahora vemos a un Pablo dependiente de la vida de otras personas. Definitivamente vemos contundencia en su vida por un acto impactante. Y yo quiero hablarte de actos impactantes. ¿Qué actos impactantes han ocurrido en tu vida, hermano? Bueno, tú conoces uno de los míos, que fue muy reciente. Fue un acto muy impactante, hermano. De verdad que tú no sabes lo que yo pasé. El día, hermanos, que fue el sepelio de nuestra hermana Chagüita. Ustedes se acuerdan, algunos la acompañamos. Ese día del día de la hermana Chagüita, yo fui a ministrar, a predicar. Y antes pasó otro pastor, antes que yo dio una palabra a otro pastor que cómo ministró nuestra vida. Saliendo de ese lugar, de ese día, fue el día que yo recibí la noticia. No saben cómo sembró mi vida. Es cuando sientes que estás flotando cuando recibes una noticia tan impactante. Te sientes como mareado, como flotando. Fue un acto impactante. Si yo lo hubiera tomado, ay, bueno, es un día más, ¿no? Como sea, vamos a seguirle. Ese acto impactante no hubiera producido en mí mucho de lo que ahora disfruto en el Señor. Si yo te dijera, no, hermano, pues lo único que pasó es que me enfermé y fui trasplantado. Es todo, ya, se acabó el asunto. No, hermano. Para quienes han tenido la gracia para conmigo de acercarse y les he platicado algo de lo que yo he pasado, yo he experimentado muchas cosas en medio de todo esto, hermano. Y ese momento impactante me llevó a muchos otros actos contundentes de mi vida. A replantearme muchas cosas que estaban pasando en mi corazón y que llevaba años en mi vida por un acto impactante. Yo no sé cuántos actos impactantes te han pasado a ti. Ahora, no te voy a echar la sal, hermano, pero ¿cuántos te faltan? Porque yo no puedo decir, hermano, yo ya pasé mi acto más impactante, ya estoy del otro lado, ya como sea, ahorita veo cómo le voy haciendo. No, hermano, yo les mentiría si les digo que fue el único acto impactante. Seguramente Dios tiene otros para mi vida, pero que tienen el objetivo de producir actos contundentes para Hugo Iván. ¿Qué actos impactantes están pasando en tu vida y que los has dejado pasar? Que solo has buscado solo superarlos o sobrellevarlos. Pero esos actos impactantes no solo se superan o se sobrellevan. ¿Qué se tiene que hacer con ellos, hermanos? Se abordan, se toman delante del Señor como esos escenarios donde Dios trabaja con nuestra alma, con nuestro corazón. Amén, hermanos. Yo lo entiendo de esta manera. Escucha bien, hermano. Estos actos impactantes están por toda la Biblia. Uno de ellos, y quizá uno de los más mórbidos, porque no encuentro una palabra más para este acto. Jueces 19, 20 al 30, escúchalo. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron.
Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Un segundo ahí, Gerard. Necesitamos empezar a digerir, que este versículo es difícil de digerir, la verdad. Muy difícil. Para empezar, la actitud del anciano que recibe a estos dos, de decirle: tomen a mi hija y viólenla o acuéstense con ella. O sea, imagínate ese punto. Desde ahí tenemos que empezar a ver la palabra del Señor. Y luego ver a este hombre, hermanos, que yo no sé, tampoco tenemos que especular y no tenemos por qué hacer conclusiones, pero ¿cómo es que este levita y este anciano, siendo los hombres, no fueron los que protegieron a las mujeres? El texto desde el inicio nos dice que no había rey y que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y yo creo que podría ser, y creo que esa es la explicación del por qué no vemos a hombres delante del conflicto, sino atrás, escondiéndose tras las mujeres, poniéndolas como carne de cañón, diciendo: pues abusen de mi hija o abusen de la concubina. Vamos a continuar, escuchen esto. Dice: después de que la abusaron, dice, toda la noche todos los hombres. Hermano, perdón que sea cruel, pero esa es la escena que tenemos que tener en la mente. Es una escena cruel, mórbida, horrible, definitivamente una escena impactante. Pero escucha lo que sigue. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Hasta ahí tantito. Más todavía que tragar en seco es este acto. Dice que se levantó a la mañana. Ahora, si lo entendemos, vamos a tratar de meditar en esta parte. Se levantó en la mañana. ¿Tú qué entiendes por eso? Pues que ese cuate se durmió. Yo no creo que se había levantado de oración. Se levantó porque él se fue a dormir. Híjole, mira, con mucho gusto te ayudaría, pero yo me voy siempre a dormir a las 9. Entonces ahí, ojalá y ahí Dios te guarde. Y se fue a dormir. Él se fue a dormir y se levantó, dice, al otro día y le dijo: ya vámonos. O sea, no, a mí me parece tan cruda esta escena. Ya vámonos, levántate ya. Y viendo que no podía, la levantó, ¿cierto o no, iglesia? Fíjate nada más qué escena. Le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. ¿No se te hace una escena tan horrible, hermano? Tan horrible. Yo creo que a muchos de nosotros se nos revuelve el estómago. Porque este cuate evidentemente no tenía estómago. No tenía estómago y no tenía corazón. Fíjate, dice: entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Continuamos. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Hasta ahí, Gerard, por favor. Pon tus ojos en este texto. O sea, ¿quién podría pegar un ojo sabiendo que tu mujer está allá afuera siendo abusada? ¿Quién podría pegar ojo? Él sí. Y quiero recordarte que era levita. O sea, si hubieran hecho: yo un filisteo, agarró una levita, entenderías un filisteo. Pero era una levita. Era un levita. Él había perdido todo sentido. Para empezar, era concubina esta mujer. Significa amante. Todo mal, hermano. Todo mal en él.
Todo mal en él. Ahora escucha, dice, ya cuando se la lleva a su casa, la descuartiza, hermano. Esto es tan enfermo, una escena tan fuerte de asimilar. Tan fuerte. Y dice, llega a su casa, toma un cuchillo, la echó y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Un acto, pues yo creo que no me quiero atrever, pero podría ser uno de los actos más salvajes de la Biblia, junto con la violación de las hijas de Lot con Lot. Ahora fíjate lo que dice a continuación. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho cosa tal. Fíjate, mejor ellos que no lo vivieron en carne propia, empezaban a decir esas palabras que evidenciaban esto es un colmo. Esto no puede hacer que el día pase sin que esto lo meditemos, porque dice, considerad y tomad consejo, considerarlo. O sea, ¿qué entendemos por considerarlo, hermano? Algo que requiere pensar. Y dice, jamás se ha hecho ni visto tal cosa. ¿Desde qué, hermanos? Desde que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto. Y a mí me parece interesante algo, hermano. El Señor constantemente les recordaba lo de Egipto. No sé si tú lo has leído en muchas ocasiones. Esa narrativa de Egipto la encuentras muchas veces, tanto en voz de Dios que les dice, no lo saqué de Egipto, y les empieza a recordar, yo a Moisés lo usé y lo saqué y hice plagas, y se los repite muchas veces, tanto en los libros pentateucos como en los profetas mayores. Se los menciona, yo hice esto, hasta en el Nuevo Testamento está este resumen. Y algo que podríamos vislumbrar como una esperanza es un pueblo que dice, híjole, desde que salimos de Egipto no habíamos visto una cosa tan grave, tan mal. Y esto los despertó a ellos, iglesia. Porque un acto impactante debe producir actos contundentes, cambios de vida profundo. Y al menos hasta este punto dice que ellos decían, considerad esto, tomad consejo y hablad. 3 cosas: considerar, tomar consejo y hablar. Hay cosas que se tienen que considerar, se deben llevar al consejo, espero que sea de la Biblia, y que deben de hablarse. ¿Sabes por qué muchos matrimonios terminan súper lastimados? Porque no hablan las cosas, no toman consejo y porque no lo consideran. Solo tratan de pasar el mal trago. Ya nos peleamos, ya nos dijimos, ya nos aventamos de todo. Pasan los días, como que la cosa se va calmando, nos empezamos a hablar y dejamos pasar ese trago feo y seguimos con lo que sigue. Pero luego vuelve a pasar y como ya tenemos ese mecanismo, lo volvemos a repetir. Y algo que no hacemos es que esos actos impactantes que están en nuestro matrimonio deben de ser tomados como lo que hicieron ellos. Considerarlos, tomar consejo y hablarlos. Si no los hablas, hermano, no significa que no pasaron. No te engañes, se tienen que hablar. Una persona que ha sufrido abuso sexual no lo habla porque le duele tanto que es algo que no quiere hablarlo, pero solo hablándolo, hermano, es que va a obtener libertad. Ahora no lo tiene que hablar con la gente, se lo tiene que hablar al Señor. Se lo tiene que decir con todos los puntos y comas necesarios. Porque si no lo habla y no toma consejo y no lo considera, hermano, eso no va a sanar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, no estés de acuerdo conmigo si no quieres, pero tienes que estar de acuerdo con la Biblia. Mira lo que dice la palabra en el siguiente versículo. Estamos terminando con este punto. Versículo 30, ya terminamos, ¿verdad? Ya terminamos. El análisis. Ok. Gracias, Gerard. Ahora, fíjate, hermano, hay otra escena. Jueces 30, 1 al 13, que es la continuación de esto. Es la continuación de este texto. La guerra contra Benjamín. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad.
Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a mi concubina lo humillaron de tal manera que murió. Entonces tomando yo a mi concubina, la corté en pedazos, y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos en Gabá. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Muchas gracias. En esta parte del texto, hermano, observamos todavía más cosas que considerar. Escucha, en esta parte escuchamos la narrativa del levita. Lo habíamos visto muy pasivo con sus palabras, pero ahora trata de exponer lo que sucedió delante de sus hermanos. ¿Y qué es lo que dice, hermano? Es que estos hombres querían matarme. Y recordemos que en realidad no querían matarlo, querían abusarlo. Y en lugar de que él recibiera el prejuicio, pues aventaron a las mujeres. Eso no lo contó de esa manera. Él dijo: es que me querían matar. Y entonces fíjense, o sea, la manera en la que narra lo que aconteció, hermano, de verdad no incluye lo que realmente podemos ver en el texto. Vemos cobardía en ambos hombres, vemos que no habían hombres que defendieran a mujeres, vemos a hombres pervertidos que querían violar a otros hombres. Bueno, vemos de verdad una falta de masculinidad en toda la expresión de la palabra. Tanto hombres que querían abusar a hombres, hombres que no fueron tan hombres para defender a las mujeres. Vemos una falta de hombría impresionante, una falta de masculinidad. Hoy, más que nunca, la masculinidad ha sido atacada desde hace muchos años, hermanos. Ahora los hombres, hermanos, fíjense, antes decían: es que nosotras las mujeres, por solo ser mujeres, tenemos mucho peligro. Por el solo hecho de ser mujer, tengo peligro de salir a la calle. Y ahora los hombres, por el solo hecho de ser hombres, tenemos todas de perder en un juicio. Por el ser hombres, ya no importa si tiene la razón, la mujer tiene la razón de foul, ¿cierto o no, hermano? Y saben, y ahora empiezan a salir estos videos donde las mujeres ya saben qué decir: no, me abusó, me tocó, y tienen todas las de perder, los hombres. Ahora ha sido tan atacada la masculinidad. ¿Por qué crees que hay tantos hombres feminizados? Porque tienen más derecho. La comunidad homosexual tiene más derechos sobre los hombres. Las mujeres tienen más derechos sobre los hombres. ¿Sí ves ese ataque sobre la masculinidad? Hermano, Dios puso a los hombres y nos puso como cabezas de las familias. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos ha enseñado sobre la estrategia del enemigo? Hiere a la cabeza. Hiere a la cabeza. Y se va sobre los hombres porque sabe el perjuicio que puede ocasionar si hiere a los varones. Si hiere la identidad masculina. Por eso nosotros tenemos que tener bien en claro cuál es nuestra identidad masculina. Esa no se encuentra en nuestra estatura o musculatura o virilidad o capacidad. La masculinidad se halla en el carácter de Cristo en nosotros. Esa es la masculinidad. Nosotros nos hacemos masculinos cada que nos parecemos más a Cristo, hermanos. No te haces más masculino por lo grueso de tu voz, por tu porte, por tu manera de vestir. La masculinidad es que Cristo imprima su vida en ti. ¿Por qué? ¿Quién es el varón perfecto? Cristo Jesús. Y dice la Biblia que Él quiere que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto.
¿Cómo podemos llegar ahí? Dejando que Dios lo esculpa en mi vida. No tengo que fingir masculinidad, impostar la voz, tratar de actuar muy varonilmente. No, la varonilidad no se ve en esos actos, se ve en estos actos. Donde no fue un hombre para defender a su mujer, no fue un hombre para ser fiel a su mujer, no fue un hombre, hermano, para contar las cosas como eran. La masculinidad se ve en otros rasgos, ¿cierto o no, hermanos? La masculinidad necesita volver a replantearse a partir de las verdades de la Biblia. Y yo te animo a ti, varón, replantea tu masculinidad delante del Señor a través de la Biblia. ¿Soy de verdad un hombre? ¿O solo soy sexualmente un hombre, pero no soy un hombre en el carácter? Porque aquí lo que vemos es una falta de carácter masculino en este levita, que al narrar las cosas, definitivamente toda la vista la dirige a él como víctima y a la mujer como el objeto de algo que él quería despertar en la nación. Fue utilizada por todos, hermano. Utilizada sexualmente por esos pervertidos depravados y utilizada por su propio amante para despertar algo, porque su ministerio no despertó nada, evidentemente. Y ahora, partiendo en pedazos a una mujer, quiso despertar en Israel algo. Y te lo digo aquí porque voy a spoilearte que esto que parecía un avivamiento en Israel, pues fue como humo, se disipó bien rápido, porque no tuvo durabilidad. Y hermano, todo lo que ocurre en Jueces lo podemos observar bajo la óptica repetida del texto que el Señor muestra durante Jueces. Todos hacían lo que bien les parecía, porque no había rey. ¿Por qué el levita partió a esa amante en 12 pedazos? Porque hacía lo que él bien le parecía. Pues a mí me parece que la voy a partir en 12 y eso es lo que se tiene que hacer. Y eso hizo, y pensó que eso iba a ser lo correcto para despertar al pueblo de Israel. Cuando él como levita tenía otros recursos poderosos espirituales en su ministerio para despertar ese avivamiento. Pero lo quiso hacer a través de recursos carnales. Esto nos lleva a concluir, hermanos, que no todos los actos impactantes que nos ocurren despiertan actos contundentes. Sí, este fue un acto contundente, pero bastante carnal. Muchas veces, hermano, pasan actos en tu vida tan impactantes, pero lejos de hacerte reaccionar a actos contundentes, te hacen reaccionar a actos todavía más carnales. En un accidente, ¿no has escuchado a personas que en un accidente muere su hijo y en lugar, hermano, de humillarse delante de Dios, le echan la culpa a Dios? ¿Y dónde estabas? ¿Y por qué no cuidaste de mi hijo? Y entonces, en lugar de que ese acto tan desafortunado e impactante que le sucedió lo vuelva a Dios, lo hace más resistente a Dios. Entonces, en base a este texto entendemos, no todos los actos impactantes nos llevan a actos contundentes espirituales, porque otros nos llevan a actos contundentes carnales, como este levita. ¿O a ti te parece espiritual, hermano? ¿Tú ves en todo lo que hizo el levita algo del carácter de Dios? ¿Algo de la naturaleza del Señor? ¿Dios mandaría partir a una mujer? No, no lo haría. No lo haría. Él no haría algo así de vil para despertar a su pueblo. Definitivamente, hermano. Y por algo esto no tuvo trascendencia. Por algo esto fue una espuma que luego, ¿sabes quién fue el enemigo? Los benjaminitas. Spoilamos porque esto ya lo estudiamos hace varios años, versículo por versículo. No sé si te acuerdas. Seguro que sí, hermano, seguro que sí. Voy a tener la esperanza de que sí. Pero esto lo estudiamos verso a verso y yo recuerdo claramente cómo recordamos esa escena donde después ya sus enemigos eran los benjaminitas y casi se echan a esa tribu, casi la extinguen, hermano. Y luego ya cuando vieron que la habían regado, ay, ahora hay que buscarles mujeres, ay, porque ya sí nos pasamos, ay, se nos fue la mano. Porque así somos, hermano, cuando hay un acto carnal, se nos pasa la mano y ahora no sabemos ni cómo resolver.
Eso ocurrió con ellos. Agarraron de enemigo a los benjaminitas, casi los aniquilan, y luego quisieron con otro acto carnal, robándose mujeres, forzándolas a juntarse con los benjaminitas. Les digo que pura regazón. Porque no hicieron que los benjaminitas se hicieran responsables de sus acciones. Ellos les raptaron mujeres a estos benjaminitas. Miren, hermanos, la verdad no nos va a dar tiempo a avanzar, pero hay mucho que meditar, yo creo que hasta este punto. Yo tenía la intención de que hoy fuera la última sesión de encuentro, pero vamos a abrir una última la siguiente semana. Pero hay mucho que meditar hasta este punto. Ponte de pie, iglesia, vamos a orar juntos. Porque yo creo que ya hasta me pasé, ¿no, Manolo? Pues por 5. Vamos a orar. Amado Señor, esta tarde queremos agradecerte tanto por tu palabra. Gracias, Señor Dios, porque en esta escena de Salomón podemos ver mucho de ti, Señor. A un Dios imparcial, a un Dios que no hace acepción de personas, a un Dios que escucha a los más pequeños como a los más grandes. Tú eres ese Dios que nos trae equidad, justicia, verdad, Señor. Gracias, Señor, porque en ti hay justicia. Y cuando traemos hacia ti, Señor Dios, toda situación que está lejos de nuestro alcance, vamos a tener la garantía, la seguridad de que en ti hay justicia. Padre, tú nos has mostrado cómo impartir la espada. Tú nos has mostrado, Señor Dios, cómo esta espada de doble filo penetra hasta partir el alma, Señor. Y algo que yo quiero que ocurra en mi vida es que esta palabra, Señor, esta espada penetre en mi corazón. Porque si penetra mi corazón, mi viejo hombre va a morir en un ataque certero a mi carne. Padre, ayúdame a que la palabra de Dios no solo sea puesta en mis manos para impartir justicia como yo pienso que debe de ser. Ayúdame, Señor, a que esta espada primero penetre mi vida antes que yo quiera que penetre la vida de alguien más. Señor amado, quiero pedirte que cambies nuestro corazón, Señor, como congregación. Que nos hagas entender que en ti hay equidad y por lo tanto, tú moriste en la cruz, Señor Dios, como lo dice tu palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No amó solo al que sabría que iba a creerle, solo al que sabía que iba a servirle o a ser devoto. Amó a todos. Amó aún a aquel que sabía que se iba a burlar de Jesús, que iba a vivir una vida totalmente en necedad y perdición. Amó al que sabía que iba a ser un pervertido, un ladrón, un asesino, un extorsionador, un abusador, Señor. Amaste a todos en esa cruz y me amaste a mí. Me amaste a mí, Señor. Amaste a todos los que estamos aquí. Porque en ti hay equidad, hay justicia, Señor. Y nos diste el mismo amor pleno, completo y santo a todos, justos e injustos. Nos amaste a todos por igual, Señor. Nos amas a todos por igual. Y tu deseo es, como lo dice la Biblia, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy te damos gracias, Señor Dios, porque tú eres justo. Yo no he sido justo, Señor. Yo sí soy parcial muchas veces. Yo sí me inclino, pero Señor, bendito seas tú que nos has dado una Biblia imparcial. Una Biblia, Señor, que no se inclina por los hombres ni por las mujeres. Que dignifica a la mujer, la utiliza con poder y que pone al hombre, Señor, en el lugar que tú has decidido así ponerlo. Gracias, amado nuestro, por ti. Gracias por darnos a Jesús y gracias por tu bendita palabra. Y te pedimos, Señor, también que esos actos impactantes en nuestra vida
produzcan actos contundentes espirituales. Esos actos que nos lleven a levantarnos, esos actos que nos lleven, Señor Dios, a hacer lo correcto. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Amén. Hermanos,